Hola amigos de YouTube, hola hermanos en la fe de la Iglesia única y verdadera, la Iglesia Católica. Este vídeo, que se llama Desde dentro de la Iglesia, es un vídeo que quiero hacer para llamar a la atención a la Iglesia ante una situación que nos estamos encontrando muchos cristianos. La Iglesia ahora mismo podremos ver, los que seguimos canales cristianos, católicos, que en la Iglesia se está produciendo una división. No me gustan las expresiones que voy a utilizar, pero hay que nombrarlo de alguna manera. Entonces hay una división entre una iglesia formal, vamos a decirlo así, eh, acrítica, no hace mención absolutamente a nada de lo que sucede en la iglesia, que están sucediendo cosas verdaderamente complicadas, errores dogmáticos, errores a la hora de enfrentarse ante situaciones dentro de la iglesia, que son personas que no están viviendo la fe de manera correcta y que no están enseñando la palabra de Dios, sino que están enseñando adaptaciones que se están inventando de la palabra de Dios. Y después también hay una iglesia que se autodenomina la iglesia remanente o la iglesia fiel, que quieren ser como los guardianes de la iglesia. Esta división no es correcta y esta división ya de por sí contempla distintos errores. La iglesia primero es una, y así que solamente existe una iglesia. Dentro de la iglesia y dentro de los hermanos de la iglesia tenemos la obligación de corregir a otros hermanos y la obligación de corregir, sobre todo si son sacerdotes, la obligación de corregir eh, a los hijos desde el punto de vista del sacerdote, a los propios hermanos sacerdotes o, en su caso, obispos y papas. Todo sacerdote y pero es a toda la iglesia, toda la iglesia tenemos obligación de corregir. Así que en esa parte, la parte esa de los que se llaman remanente, tienen su parte de verdad, su parte de razón y su parte de obligación a la que tienen que cumplir. Tienen la obligación de corregir a los hermanos. Eh, pero también es cierto que todo en esta vida tiene una cantidad, tiene un cómo se hacen las cosas. Os voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si uno tiene un hijo que comete un error, hay que castigarlo porque ha hecho alguna travesada, alguna trastada, evidentemente el no corregirlo es una falta de caridad y una falta en tu obligación de corregir y de enseñar a tu hijo. Pero el meterle una paliza es pasarse en el castigo e incluso puede estar cometiendo un delito, incluso puedes estar produciendo su muerte por exceso de castigo. El castigo, para que sea una cosa correcta, tiene que estar en su justa medida, en su tiempo y con unas maneras adecuadas. Así que a la iglesia remanente hay que siempre decirle, a esa que se llama remanente, hay que decirle que hay que hacer las cosas dentro de un orden. También ellos, en su labor de corregir, tienen que tener un orden. Esto viene también a razón porque estoy viendo en estos canales que se está excediendo mucho en posturas complicadas. Lo voy a dejar simplemente ahí. Es por eso importante y por eso estoy haciendo este vídeo, que voy a nombrar varias páginas de sacerdotes que son dignos de seguir. Algunos de ellos no tienen casi seguidores. Entonces hoy quiero hacerle un poco de mención para que las personas que encuentren este vídeo, yo tampoco tengo muchos seguidores, pero las personas que encuentren este vídeo pues podamos ayudarnos unos a otros. Canal Trono de Dios del Padre Lorenzo. Eh, véanlo, véanlo y juzguen ustedes mismos. Padre Justo A. Lo Feudo. Este canal se llama Amar a Cristo, Amar a la Iglesia. Este es un canal que está muy orientado a la consagración de Jesucristo, la consagración al Sagrado Corazón de Jesucristo, al Sagrado Corazón de María. Es un canal muy de oración y muy de contemplación. El canal del padre Javier Olivera Rabasi, este canal que se llama Que no te lo cuenten.
pero por sus siglas, se escribe por sus siglas. A mí no me gusta nada escribir por siglas, pero que ya os contaré por qué, porque hay cosas que tienen su porqué. Pero él ha puesto su canal con siglas, así que lo digo, el canal se llama QNTL, que no te lo cuenten, QNTLC en sus siglas, ¿vale? De todas formas voy a poner el enlace abajo. Y ahora voy a hablar también de uno especial, que es un canal que es de un laico, que se llama Leonardo Abdalá, o Abdala, el apellido es árabe, Abdalá, el depósito de la fe. Este canal, es que se me ha ocurrido otra cosa, pero no viene a dar cuenta. Es igual. El canal se llama El Depósito de la Fe. Este señor, Leonardo Abdalá, era un protestante que ha estudiado muchísimo la Biblia y que al final ha descubierto que la verdad es la iglesia verdadera y la que custodia la verdad es la Iglesia Católica. Así que después de un procedimiento de tener que conocer y desde el conocimiento ha tenido que entrar en la Iglesia Católica. Y ahora está haciendo apostolado porque está explicando principalmente a los hermanos alejados de buen corazón, que también los hay, porque hay hermanos alejados que tienen buen corazón, hay otros que quieren vivir del cuento. A los hermanos alejados de buen corazón, que son la inmensa mayoría dentro de las iglesias protestantes, le está enseñando la verdad, la historia y la iglesia. ¿Por qué pongo a este laico principalmente? Bien, por varias cosas. Estos protestantes que han vuelto a la iglesia, el volver a la iglesia no es un proceso fácil. Hay que empezar a entender que a todas estas personas siempre desde esas congregaciones le van hablando de que la iglesia es la iglesia de Satanás y que seguir entrar en la iglesia católica es eh, ser discípulo de Satanás directamente. Tú puedes hacerte adventista, te puedes hacer evangélico, te puedes hacer luterano, te puedes hacer anglicano, te puedes hacer lo que te dé la gana, pero si te haces católico estás siguiendo a Satanás. Entonces el trabajo de liberación de todas esas mentiras es un trabajo difícil y de mucha valentía. Lo que me da por explicar que dentro de los hermanos separados, que como se dice así ahora modernamente en la iglesia, en las iglesias protestantes, hay muchos y mejores personas, muchas veces, que en la propia iglesia católica. La iglesia católica estamos hechos por los despojos de la sociedad. Somos los más pecadores, los más flojos, los más inútiles, los más tontitos y vamos, lo mejor de cada casa. Eso es lo que estamos en la Iglesia Católica. ¿Para qué? Pues para que se manifieste, como dice la lectura de San Pablo, que esta no es una obra de hombre, sino que es la obra de Dios. Con este ganado, 2000 años de historia lleva Jesucristo salvando, con su cuerpo y con su iglesia, salvando a la humanidad. Pero en las iglesias protestantes hay personas de mayor categoría, de mayor trabajo. No hay que decir que si comparamos, por ejemplo, si comparamos a los testigos de Jehová, cómo salen a proclamar la fe y cómo salen continuamente a defender su creencia, aunque esté equivocada, pero ese celo y esa disponibilidad, qué trabajito cuesta encontrarla en la Iglesia Católica, ¿verdad? Así que ¿quién tiene más disponibilidad y más valentía? Un testigo de Jehová. Aunque después su enseñanza sea una enseñanza errónea, porque les falta muchísimo. O cuánto amor a la palabra demuestran muchos evangélicos, aunque después, cuando empiezan a profundizar, se dan cuenta de que y no te cuento las miles de evangélicos que hay, que ya es que están cogidos con alfilerillos, pero alfilerillos. Pero dentro de las congregaciones más fuertes, dentro de los evangélicos, donde están las personas que quieren conocer más a Dios, en cuanto empiezan a aprender y a estudiar de verdad, al final pasa como con este señor, con Leonardo Abdala, que se tiene que volver a la Iglesia Católica.
es importante. Entonces es importante también. Entonces, nos da una lección a los que llevamos aquí toda la vida, por así decirlo, y por gracia de Dios, no por gracia nuestra, y donde mucha parte de nuestra vida hemos sido indignos de llamarnos hijos de Dios y muy indignos de llamarnos hijos de la Iglesia. Pero nos enseña y hablo de ellos porque hay que dejar claro que son personas a las que hay que escuchar porque tienen bastante conocimiento, ¿vale? Hablando en una entrevista que estaban haciendo a Leonardo Abdala, él se puso a decir, le hicieron la pregunta, bueno, ¿y cómo te sientes tú ahora que vuelves a la Iglesia Católica, después del esfuerzo que has tenido que hacer para entrar en la Iglesia Católica, y te encuentras que la Iglesia Católica es del berenjenal que tenemos? Y entonces él dijo, haciendo una reflexión, y por eso lo nombro, muy interesante, dice, ya, lo que pasa es que la Iglesia siempre ha estado en lucha. Él, que ha visto toda la historia de la Iglesia, porque para meterse a católico tuvo que hacer una gran lucha mental y espiritual, dice, y yo conozco a San Atanasio. San Atanasio, que fue el obispo que luchó contra el arrianismo, la herejía. Entonces, hay que dejar claro que, por ejemplo, muchos que no sabéis lo del arrianismo. El arrianismo es la herejía de decir que Cristo no era Dios. Cristo no era Dios, es un atentado contra la divinidad de Cristo. Esa herejía llegó a estar muy difundida dentro de la Iglesia Católica, en el año 300 y pico. ¿Vale? 200 y pico, final de 200 y pico, 300 y pico. Estuvo muy metida dentro de la Iglesia Católica. De tal manera que el 95% de la Iglesia Católica era arriana. Bueno, en fin. Perdonad la que he tenido que cortar, pero se me acababa la memoria. Lo que vengo a referirme. Leonardo Abdalá hablaba del arrianismo. El arrianismo, para los que no sepáis, era una herejía de los primeros de los tiempos, que hablaba de la herejía era que Cristo no era Dios. Negaba la divinidad de Cristo. La iglesia se extendió la herejía, en la iglesia se extendió la herejía al 95% de la iglesia. Lo vuelvo a repetir, una herejía se extendió en la iglesia hasta casi todos los obispos estaban en herejía. De tal manera que tuvo que luchar, San Atanasio tuvo que luchar y en un concilio fue cuando al final triunfó la verdad y triunfó la postura de San Atanasio, que había defendido casi en exclusividad y casi en soledad, o con muy pocos cristianos que lo seguían. Lo que me vengo a referir que Leonardo Abdalá, cuando se le preguntó ¿y qué piensa un protestante que ha tenido que hacer todo un trabajo enorme para volver a la Iglesia Católica y ahora se encuentra el berenjenal de Iglesia Católica que estamos, donde cada día hay más división? Y él decía, la Iglesia siempre ha estado, la Iglesia siempre ha estado en lucha, siempre ha estado en lucha. Evidentemente Satanás no se queda quieto y Satanás nunca ha querido que la verdad se sepa y siempre ha estado en lucha contra la Iglesia, poniendo división. Así que el que haya división no me escandaliza. Si es cierto que hay que hacer un trabajo como San Atanasio por defender la verdad. Así que hoy invito también a que sigamos y a que pidamos la intercesión y la ayuda de San Atanasio, porque la iglesia es una iglesia de vivos y no de muertos, y a los hermanos se les pide ayuda. Así que con la intercesión de San Atanasio pidamos que en estos tiempos donde hay muchísima complicación dentro de la explicación y el seguimiento del magisterio de la iglesia, consigamos mantener la barca a flote con la ayuda de Cristo, porque sin Cristo esto no va a ninguna parte. Así que
explicado ya lo del peligro de la fe, el peligro de llamarse iglesia remanente y la iglesia formal, vamos a decirlo así. Esa es como te estoy diciendo, hay una división. Satanás tiene una de las técnicas de Satanás es la división. Está llamado a dividir. Dividir a la iglesia es su sueño más, un sueño que él tiene. En fin. Así que haciendo ya un resumen, pues lo que viene, lo que estáis viendo en pantalla, ¿no? Tenemos los cristianos que tenemos una formación. Primero tienen esta obligación la tienen lo primero los obispos. Verdaderamente esta es la responsabilidad de obispos. Y por supuesto del Papa, los cardenales y los obispos, que eso es el magisterio, eso es lo que tienen el magisterio de la Iglesia. Eso es en sí la Iglesia. Pero cuando estos fallan, que pueden fallar, dentro de la Iglesia también hay más elementos. Están también los teólogos, pero claro, es que los teólogos de hoy en día, que solamente han aprendido filosofía y barbaridades, pues muchas veces también fallan. Y también están los sacerdotes, que para algo también tienen estudios de teología, y para ello también están los laicos con formación. Y cuando fallan los obispos y fallan los sacerdotes y fallan los consagrados y fallan los teólogos y fallan por todo el mundo, pues al final los que quedamos, aunque no seamos tampoco dignos, esto no es una cuestión de ser dignos ni de ser menos o más pecadores, todo el mundo es pecador. Pero la verdad tiene que imperar. La Iglesia es santa a pesar de los que componemos la Iglesia. Y esto parece que nunca se dice. La Iglesia es santa. A pesar de los obispos, a pesar del Papa, a pesar de los cardenales y a pesar de cada uno de nosotros laicos que cometemos 1000 pecados todos los días. Y que si no fuese porque Jesucristo en su bondad preveyó y hace cada día con el perdón de los pecados que va regenerando la propia Iglesia, el propio cuerpo de Cristo. Se va limpiando cada día más. Pero la Iglesia como tal, aparte es más que cada uno de los elementos de las células que lo formamos. La Iglesia es mucho más y la Iglesia tiene un atributo propio distinto de quien la compone. La Iglesia es santa. Invito a todo el mundo que siga este canal porque voy a hacer un vídeo sobre este que lo va a explicar perfectamente, ahora no es el momento. A lo que vengo a referir, hay la obligación de corregir a los hermanos, sí, pero siempre muy importante desde dentro de la Iglesia, porque está corriendo el riesgo, y estoy siguiendo también otros canales que empiezan con muy buena intención, pero al final hacen una iglesia aparte, ¿no? Y es lo que decía de la iglesia de los apellidos. No existe una iglesia remanente y una iglesia formal o una iglesia perversa o pervertida. Existe una iglesia. Y dentro de la iglesia existen comportamientos de algunos miembros que están bien y otros comportamientos que están mal. Pero hay una única iglesia. Y los que tengan un comportamiento bueno y hagan una fidelidad, lo único que tienen que hacer es brindar esa fidelidad por toda la Iglesia. Y además, en consecuencia de que por toda la Iglesia, por toda la humanidad. Eso es ser sal de la tierra, sal de la Iglesia, que los santos de la Iglesia sean santos para en comunión y dan en comunión por toda la Iglesia su santidad y dan y en consecuencia también la Iglesia es sal de la tierra y da su santidad para el mundo. Así que sí, hay obligación de corregir desde dentro de la Iglesia. 1. 2. En la justa medida. En la justa medida. Tampoco hay que tirar a la Iglesia por tierra porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y no hay que ir en contra de la Iglesia, sino hay que estar corrigiendo con la firmeza del magisterio, de la tradición, de la Escritura, dejándola bien claro y repitiéndola una y otra vez insistentemente. Y por supuesto con la intención de enseñar la verdad,
y de erradicar la mentira, porque la mentira también se puede erradicar dentro de la iglesia, y hay que decir la verdad y la verdad y la verdad. Y por supuesto, sin poner en riesgo a los hermanos más pequeños, que ven una división dentro de la iglesia y al final salen escopeteados y salen buscando otras vías que son 1000 veces peores. Así que, y por supuesto, como necesitaremos ayuda, pues primero pedírsela a Dios Padre, al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y nos dé los 7 dones del Espíritu Santo, que nos dé valentía, que nos dé entendimiento, que nos dé todos los demás dones. Y por supuesto, desde la unión con Cristo y por supuesto apoyados en la Santa Iglesia Católica, apoyados y dirigidos también, que por eso también tiene la vocación de pastora de la Iglesia, ayudados por María, siempre Virgen, esposa del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo y templo de Jesucristo, quien estuvo dentro de ella, y siguiendo a María, que libre de pecado, siempre obedeció, y ayudados también por los santos, que ya desde la iglesia celeste, desde la iglesia triunfante, nos ayudan e interceden por nosotros en la presencia de Dios Padre. Especialmente hoy con San Atanasio. Así que recordemos también en estos tiempos donde se están produciendo errores doctrinales, donde se fomentan muchos errores doctrinales, oración a San Atanasio para que interceda por nosotros y que el Espíritu Santo a los dirigentes de la Iglesia en primer lugar, a todos en segundo lugar, nos dé la verdadera fe y la luz de Cristo. Sin más, viva Cristo Rey, la paz del Señor esté con todos nosotros. No es la paz del mundo, es la paz de Cristo. Amén, amén, amén.